Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Bienvenidos a Principio Activo Salud, muchas gracias por seguirnos. Hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de patologías genéticas y metabólicas con un colega del Hospital de Niños, el doctor Marcos Ordóñez, les va a hacer la presentación. Así es, Ricardo. Como usted decía, vamos a hablar de enfermedades genéticas y metabólicas. Y estas enfermedades entran en un capítulo de la medicina que se denominan enfermedades raras, es decir, enfermedades poco frecuentes, muy poco frecuentes. Pero hay una especialidad que se dedica a esto, que es la especialidad que tiene nuestro invitado, que es el doctor Norberto Gelber, que es un genetista, es decir, especialista en genética clínica. Lo cierto es que las enfermedades genéticas y metabólicas, si bien es cierto que no son muy frecuentes, las mismas necesitan un diagnóstico oportuno, temprano, ya que de esta manera pueden prevenirse muchas de sus consecuencias posteriores. Por eso, hace ya unos cuantos años, Ricardo, ¿no?, que se viene implementando el screening neonatal. Sí, es una ley nacional. Es una ley nacional que estudia varias patologías, entre ellas la fenilcetonuria, la galactosemia, el hipotiroidismo, y que es obligatorio que todo nacimiento en la República Argentina tenga un estudio. Por eso le pinchan el taloncito al bebé y lo mandan a estos lugares fantásticos como es el Hospital de Niños, que hace años que lo hace y lo hace muy bien. Pero aparte de estas enfermedades que se hacen dentro del screening neonatal, hay muchísimas más. Y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, como decíamos, el doctor Norberto Gelber, especialista en genética y que está a cargo de la sección de enfermedades metabólicas en el Hospital de Niños de Córdoba. Muy bien, adelante. Enfermedades metabólicas son enfermedades genéticas. Nosotros venimos codificados por un genoma, por una información genética que viene de nuestros padres, mitad de papá y mitad de mamá, y esta codificación permite la formación de ciertas sustancias o proteínas que tienen función enzimática y que actúan en las distintas vías metabólicas. En realidad, como uno podría pensar que nuestro cuerpo es un metabolismo, funcionamos gracias a un metabolismo, en donde se forman y se destruyen sustancias que forman parte de nuestra economía. Cuando hay fallas genéticas en alguna de esas sustancias, en que no permite la formación de otras o están en deficiencia, pueden dar cuadros de intoxicación cerebral o intoxicación hepática o de distintos cuerpos, órganos del cuerpo, que se manifiestan a través de las enfermedades diferentes que en su conjunto se llaman errores innatos de metabolismo. Son enfermedades en realidad raras, son enfermedades conocidas como poco frecuentes porque su incidencia es escasa en el mundo, no únicamente en Argentina. No hay establecido cuál es la prevalencia o la incidencia de estas patologías porque cada una tiene su incidencia diferente. Pero habitualmente se habla de enfermedades raras cuando están en una proporción de menos de 1 en 100.000 habitantes. De cualquier manera, existen en la actualidad screening neonatal, es decir, de forma de detectar algunas de las enfermedades como son fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de biotinidasa, hipotiroidismo, que se pueden hacer en el recién nacido.
y entonces con tratamientos adecuados uno combate o permite que el desarrollo de ese paciente sea normal. Creo que ha cambiado la historia. Hasta ahora hemos estudiado mucho acerca del origen, de cómo se heredan estas patologías, porque son todas hereditarias, de cómo se manifiestan y de evolución natural. Hay un gran avance en cuanto a medicaciones y a terapias disponibles. Actualmente la industria farmacéutica ha ayudado mucho a que esto se desarrolle, y así, por ejemplo, en un grupo de enfermedades grandes como son las enfermedades lisosomales, puedo nombrar mucopolisacaridosis, enfermedad de Fabry, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, aparecieron terapias de reemplazo enzimático. En estas patologías, la deficiencia de una enzima que hace que no se destruyan sustratos y esos sustratos se acumulan en las células y dan manifestaciones clínicas diferentes, entonces la industria ha producido por medio de ADN recombinante de forma artificial o la misma enzima humana. Este ADN recombinante puede venir de placenta humana o de ADN humano o de algunas células de hámster, por ejemplo, que se purifican, se desarrolla la enzima y se expide en forma de viales o frasquitos que posteriormente son colocados por vía endovenosa cada 15 días o una vez por semana. Esto ha cambiado la historia natural de la patología, ha cambiado de gran forma porque permite llevar una vida normal, permite una sobrevida mucho más adecuada y mejoró mucho la calidad de vida tanto de los pacientes como de los familiares, ¿no? En Argentina tenemos la pesquisa neonatal para 5 patologías diferentes, que son la lactosemia, fenilcetonuria, hipotiroidismo, hipertrofia suprarrenal y déficit de biotinidasa. Este screening en cierta forma es obligatorio, no en todos los lugares se puede llegar a hacer, pero estamos ampliando o estamos haciendo una cobertura de la provincia y de Argentina bastante importante. En otros países del mundo existe un sistema de espectroscopía con tándem en que uno puede hacer la detección precoz de más de 250 enfermedades diferentes, sobre todo las que no tienen clínica en el periodo neonatal, y uno adelantándose al tratamiento podemos generar personas normales evitando las secuelas neurológicas o orgánicas que puedan tener estas patologías. Se dice que un screening neonatal es válido cuando uno tiene un tratamiento para ofrecer. Se están haciendo ahora muchos intentos de diagnosticar enfermedad de Pompe o enfermedad de Gaucher o enfermedad de Fabry en recién nacidos de sangre de cordón, porque el estudio de enzimas se hace en sangre de cordón, en una gotita de sangre impregnada en un cartón de filtro, que tiene una gran estabilidad y que puede permitir hacer un diagnóstico más precoz. Cuanto antes hagamos diagnóstico y antes se establezca el tratamiento, mejores van a ser sus beneficios, o sea, su evolución. Y podemos así, por ejemplo, en Gaucher tenemos personas que ya evolucionan de una manera totalmente normales, a pesar de que se colocan la enzima cada 15. De cualquier manera, creo que cuando uno empieza a tener el ojo abierto a que estas patologías ya no son tan raras y que en su conjunto son patologías dentro de todo bastante comunes y que ahora tenemos tratamientos, es cuanto más hay que hacer hincapié en el diagnóstico. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. La educación, empezando por mi mamá me mima y papá sale a trabajar, me parece que también ha sido atravesada. Es uno de los productos culturales en los que el machismo se ha inculcado, se ha inoculado. Yo entiendo como una cosa así epidémica, que algunas veces hemos hablado, como una epidemia invisible donde la educación no ha estado ajena. Desde el modelo de Sarmiento, donde teníamos a las señoritas, que eran estas mujeres que no tenían ninguna vida social ni ciudadana más que abocarse al cuidado y a la entrega
a sus niños y niñas. Me parece que desde ahí hay como una marca respecto de cuál es la mirada de las mujeres en la educación argentina. De cualquier manera, me parece que también la condición de las docentes, de los docentes, como trabajadores y trabajadoras que han ido también ganando derechos y han ido construyendo un modelo de país, me parece que también han aportado muchísimo. Me parece que hay docentes que a veces en una gran soledad van haciendo reflexiones y van aportando contenidos, incluso ahora en este contexto donde tenemos ya una ley de educación sexual integral, que el Estado viene demorado en su implementación más efectiva. Hay gestos, hay material, pero todavía la implementación ha quedado en gran medida en manos y en la voluntad de los docentes, de las docentes, y es muy impresionante ver cómo se las arreglan muchos docentes para poner el tema en el aula, para hacerle frente a estos desafíos que la mayoría de las veces vienen demandados por los propios niños, las propias niñas que a través de los medios acceden a informaciones que no pueden decodificar y que a veces el hogar no da respuesta, no hay condiciones para que encuentren respuestas ahí, y el ámbito escolar se transforma en ese espacio de educación sexual que los maestros, las maestras asumen con muchísima altura en general. Esta semana se está celebrando y se promueve la Semana del Parto, la Semana Mundial del Parto Respetado, que ya viene desde el 2003 a nivel internacional. Es el primer año que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF asume el compromiso como política, digamos, de salud pública, el promover la Semana Mundial del Parto Respetado. Y desde Nación es la primera vez que se toma como política de salud también el parto respetado, en adhesión también a la Academia Nacional de Medicina. Esto es importante porque desde el momento en que se toma como un eje desde la salud pública en la parte materno-infantil, el eje esencial es la promoción del derecho de la familia a tener, digamos, tomar un protagonismo en las decisiones en el embarazo, parto y nacimiento. Y lo importante es que, bueno, la provincia de Córdoba tiene como programa lo de maternidades seguras y centradas en la familia, donde promociona todos estos derechos en las maternidades públicas a partir de la ley 25.929, que manifiesta que tanto en el ámbito privado como público debe ser respetado esto del todos los digamos, protagonismo de la familia, la mujer y su niño como ejes principales en el proceso de nacimiento, ¿no? Desde la provincia de Córdoba y desde la Dirección de Maternidad e Infancia, el trabajo en relación al respeto de los derechos de la mujer es permanente, se realiza durante todo el año y es parte, digamos, central del programa Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. En esta semana lo que se propone es visibilizar, realizar acciones para socializar, para dinamizar estos derechos en este tiempo especial, pero en realidad es una política de salud que lleva la provincia hace muchos años. El parto respetado es que pase la familia, la mujer, sus niños y su familia a ser los protagonistas en la decisión del cómo, cuándo, dónde y con quién tener sus niños. Y en realidad respetar las culturas, dándole un marco de seguridad dentro de lo que es el ámbito de salud. Bueno, todo lo que hace al, digamos, el respeto del cómo parir, de
respetar las posiciones, el hecho de que no se la tome como una persona enferma, sino como alguien saludable, desde el involucrar la familia, el involucrar los tiempos de cada uno, el no medicalizar lo que no corresponde, el no intervenir innecesariamente. Todos los años hay un lema o una consigna que se promueve en la Semana Mundial del Parto Respetado. Este año la consigna es mi cuerpo, mi decisión, mi hijo. En orden a, hay un montón de prácticas que se ejercen sobre la mujer, donde muchas veces no está informada y donde agreden de una forma innecesaria el cuerpo de la mujer, desde una episiotomía rutinaria, desde muchas veces cesáreas innecesarias o prácticas, como por ejemplo esto de romper la bolsa o de no dejar de ambular a la mujer en forma libre en un ámbito de trabajo de parto, ¿no? Desde el punto de vista del balance calórico, que es el concepto que viene hace mucho tiempo en nutrición, es como que hay dos corrientes en este tema de las calorías para el mantenimiento del peso. Una que dice que comas lo que comas, si las calorías son menos, o sea, son menos las calorías que se ingresan que el gasto que se tiene, se va a bajar de peso o se va a mantener el peso, sea de la procedencia que sea desde el punto de vista de la alimentación. Inclusive hay algunos estudios medio raros de 10 semanas comiendo comida chatarra, en donde bueno, se vio que esta persona igual bajó de peso, bajó de grasa, etc. Y la otra corriente es la que dice que a un mismo valor calórico, si yo consumo de diferente procedencia alimentaria, no va a ser el mismo efecto el que yo voy a tener en el cuerpo si consumo, por ejemplo, 100 calorías a base de azúcares o 100 calorías a base de almendras o de pescado. O sea, la respuesta del cuerpo a ese tipo de alimento que recibo no va a ser lo mismo, ni el mantenimiento del peso, ni el mantenimiento del peso actual, ni el mantenimiento del peso futuro. Esta es una cuestión bastante interesante, esta segunda teoría, que es como más completa en el análisis de cómo yo ingreso los alimentos en cuanto al valor calórico, porque tiene en cuenta no solo el alimento en sí, aisladamente, sino la respuesta hormonal que tiene el cuerpo a el consumo de ciertos alimentos. Entonces ahí hay diferentes hormonas involucradas en esta, digamos, recepción del alimento, que tiene que ver con la insulina, el glucagón, bueno, diferentes hormonas en donde se van a ver alteradas de diferentes formas de acuerdo a lo que yo coma. Entonces, esto que nos da pie desde el punto de vista de la nutrición, a buscar alimentos que desde el punto de vista nutricional despierten menos estas hormonas que son más propensas a formar grasa, como es la insulina. Entonces ahí no solamente voy a considerar, bueno, este alimento tiene 200 calorías y este también, entonces me da lo mismo consumir este que el otro, sino la respuesta de la insulina principalmente y de las hormonas de contrarregulación una vez que yo consumo este alimento. Entonces, ¿cuál es la diferencia concretamente en el tratamiento o en la indicación de ciertos alimentos? Que yo voy a priorizar los alimentos con un bajo índice glucémico, en donde esta respuesta glucémica sea menor. Ahí voy a darle mucha importancia a lo que tiene que ver con el procesamiento de los alimentos, con su composición química, con su forma de cocción. Entonces la programación de la alimentación va a ser bastante diferente. También cambia un poquito lo que es porcentajes de nutrientes. Ahí le voy a dar más importancia a las grasas y a las proteínas como macronutrientes que a los hidratos de carbono. O sea, la dieta clásica de 50-60% de carbohidratos probablemente sea menor en esta segunda opción y sea más rica en alimentos más ricos en grasa o en proteínas. Aquí, digamos, entrarían los alimentos, algunos alimentos que clásicamente la gente ya sabe que aumentan la insulina o que tiene esa noción de que pueden ser perjudiciales, entre ellos el azúcar, las bebidas azucaradas, las mermeladas, todos los que son golosinas. Son alimentos que en general la gente percibe que tienen este efecto, es decir, que se va a cuidar, entre comillas, de consumirlos. Sin embargo, hay otros tipos de alimentos industrializados que tienen, digamos, no sé si fama o el concepto en general,
que puede llegar a ser saludable. Sin embargo, se vio en este último tiempo que no es tan así. Dentro de ellos son los copos de cereales, los jugos, principalmente los jugos envasados, pero también el procesamiento que yo le doy tanto a las frutas como a las verduras. Es decir, si yo tengo una fruta y la como entera, esta respuesta insulínica es menor que si yo me hago un jugo y no como la pulpa ni la fibra. Entonces hay ciertos alimentos que se consideran, digamos, buenos desde el punto de vista de la salud como la fruta, pero depende de cómo los proceso o cómo los voy a comer. Pero bueno, principalmente el grupo de cereales es un alimento muy, muy fuerte, y sobre todo en los niños, donde esto está catalogado como un desayuno saludable. Si yo le doy copos y un vaso de jugo de naranja y pan blanco o pan sin fibra, todo esto tiene un altísimo índice glucémico comparado con un desayuno donde yo aporte lácteos, por ejemplo, o alguna fruta que tiene fibra. Entonces, por más que yo considere que ese alimento fue saludable, los copos, el jugo, etcétera, desde el punto de vista que esto que estamos hablando del despertar la insulina no lo es tanto. Panificados es todo un tema porque tenemos variedad. Si los pusiéramos en escala, podríamos decir que los refinados, es decir, los que no tienen fibra y tienen grasa, serían como los peores, que están arriba. Los panes con grasa, el pan criollo, el pan con chicharrón, digamos que están arriba. Después vienen los panes envasados, que en general esos además tienen aditivos y tienen una forma de absorción mucho más rápida. Los panes blancos, pero no envasados, digamos, de panadería. Y después, dentro de la variedad también de los panes integrales o salvados, tenemos muchas veces lo que se llama el pan negro, que si nosotros lo vemos es un pan que está teñido y es de color negro, pero no tiene fibra en realidad. Entonces también eso hay que tener cuidado de que ese pan realmente lo beneficioso es que tenga la cascarilla, digamos, que tenga la fibra. Ese sería dentro del ranking el mejor. Igual hay que considerar que todos tienen prácticamente el mismo valor calórico, excepto los que tienen grasa, que le suman la grasa, pero igual entre el pan blanco y el pan salvado integral, la cantidad de calorías no es mucha. Es decir, que a veces también se comete el error de creer que porque es integral o salvado está libre de calorías o es light y se puede comer mucha cantidad. O sea, siempre hay que cuidarse en la cantidad de pan. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Cuando empezamos a estudiar las patologías, uno echaba totalmente la culpa a la mutación. Entonces nosotros tenemos una mutación determinada en el gen del núcleo o de mitocondria que determina un fenotipo, o sea, en las características físicas de lo que el genotipo nos decía. Ese fenotipo actualmente ya está modificado por todo el ambientoma, o sea, todo el ambiente que rodea a la persona, su quehacer, su ámbito de trabajo, su familia, va generando variabilidad importante, fenotípica y también genotípica. Entonces es muy difícil a veces hacer correlación entre lo que me dice la genética y lo que yo encuentro en la clínica, pero cada vez más intentamos correlacionar genotipo-fenotipo. Pero sí es cierto que hay una variabilidad, no es lo mismo un enfermo con una mucopolisacaridosis en Argentina que otro en Italia o en Estados Unidos, que tienen realidades totalmente diferentes, ¿no? En la currícula médica, cuando uno estudia medicina, esto está en letra chiquita y en un capítulo que nadie quiere leer porque tienen mucho miedo que se lo toman en los exámenes y son enfermedades raras. Y la verdad que es así, enfermedades raras. Entonces decís, ¿cuándo voy a tener yo una mucopolisacaridosis? No voy a ver nunca. Pero no es así. Cuando uno empieza con la práctica clínica, esta enfermedad cada vez se puede manifestar y a veces hay síntomas muy simples como una hernia umbilical, una hernia inguinal, una jiba lumbar, o sea, una jorobita que papá nota, mire doctor, lo siento, y el nene dibuja una jorobita cuando lo siento. Y entonces ahí es cuando el pediatra tiene que abrir el ojo y decir, oh, acá pasa algo diferente, creo que puede ser una enfermedad diferente. Entonces es cuando nuestra misión como médicos especialistas es tratar de formar y dar información médica. También en la currícula médica, tanto de pregrado como posgrado, porque estamos dando clases en casi todas las residencias, pero también formar recursos humanos capacitados como para hacer frente a estos desafíos diagnósticos y poder instituir un tratamiento precoz.
Yo la parte médica insistiría en el examen físico y en la observación, o sea que no hay mejor estudio que observar al paciente, y yo creo que eso como médico lo vamos perdiendo cada vez más, o sea, nadie revisa y todo el mundo se basa fundamentalmente en los métodos auxiliares de estudio y tratamiento, es decir, resonancia magnética, radiografías. Por supuesto que esto nos ayuda mucho a los diagnósticos, pero creo que hay que volver a la fuente, revisar el paciente, desnudar el paciente y hablar con los padres. Por otro lado, los papás estar muy atentos a síntomas mínimos. Un niño que ronca mucho y que no es normal, un niño que tiene una hernia umbilical o que no puede abrir la manito porque tiene una mano en garra o porque no puede estirar los brazos. Algo que, aunque parezca tonto, que lo comunique al médico, porque el que vive con el niño es el padre y es el que va sacando todos los síntomas que pueden escaparse de la normalidad. Y con respecto a la sociedad, yo creo que la educación general y la información, pero información buena, o sea, no cualquier información, es válida para que estos problemas puedan diagnosticarse a tiempo. Yo repito, un diagnóstico precoz hace un tratamiento inmediato y por lo tanto el pronóstico es mucho mejor para estos pacientes, sean enfermedades lisosomales o sean enfermedades de pequeña molécula, convulsiones o lo que fuera. Cuanto antes uno instaure el tratamiento, mejor van a ser los beneficios. Muchas de estas enfermedades que ha presentado el doctor Gelber, los neonatólogos y los pediatras a veces las descubren, pero para ello tienen que tener la voluntad clínica de examinar al niño realmente muy bien, exhaustivamente, como todo. Cuando uno revisa a una mujer, la revisa completa. Cuando nos revisan a nosotros, los médicos clínicos, nos revisan completo. Revisando bien a un recién nacido, aparecen a veces estas enfermedades. Pero si no, están los estudios bioquímicos, que el doctor Gelber es un especialista también, y que hoy nos ha dado una clase prácticamente, realmente un gusto, y también para ustedes, que seguramente si no tuvieron, por suerte, en sus familias un problema de este tipo, no reconocen que existen este tipo de enfermedades que les llaman raras, pero que cuando se presentan pueden ser catastróficas para una familia. Por eso la tecnología nunca va a suplantar el ojo humano, Ricardo. No, para nada. Así la que sigue siendo soberana. Soberana, exactamente. Nos vamos, Ricardo, entonces. Muchas gracias. Hasta la próxima. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.